que se acerque aquí, quien nos va a traer y compartir la palabra el día de hoy. No, ya, para más cosas. Entonces, nada, oremos por Daniel. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo de palabra, este tiempo de reflexión, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Padre amado, con Daniel, Padre Santo, que seas tú hablando por medio de su boca, Padre amado. Sabemos que tú le has hablado, Señor, sabemos que es un hombre de ti, temeroso de ti, amado Padre. Gracias por este tiempo que tú nos vas a compartir. Te pido que seas tú hablándonos, Señor, que no sea entrando por un oído y saliendo por el otro, Padre Santo. Retén tu palabra en nuestros corazones y apúntala con punta de diamante, papá, para que no se nos borre nunca. Gracias te damos por este hermoso momento, Señor, y te pido que seas tú respaldándole y guardándole en tu palabra, amado Padre Santo, porque eres tú quien está hablando por medio de él. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludo a la iglesia con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. El aparato móvil, que es lo que se usa actualmente. Génesis capítulo de número 37, versículo de número 3 y versículo de número 4. Quien lo diga, diga amén. Nadie lo tiene. Génesis capítulo de número 37, versículo de número 3 y versículo de número 4. Bien. Dice así la palabra del Señor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar acerca de la historia de José, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra, en la historia de José, nosotros podemos ver en lo que acabamos de leer que Jacob, padre de José, llamado también Israel, amaba más a José que de todos sus hijos. La Biblia dice esto porque Jacob tuvo a José con vejez y con la mujer que él más amaba. La Biblia dice que Jacob tuvo 2 mujeres y 2 concubinas de sus mujeres. O sea que son 4 mujeres las que Jacob, llamado Israel, tenía. Jacob tenía esas 4 mujeres, y de las 4 mujeres él amaba más a Raquel, que es la mujer con la que él tuvo a José. Este joven llamado José, este joven de 17 años, dice la Biblia, que tiene un sueño, solo que el sueño de José no es como cualquier otro sueño. El sueño de José es un sueño dado por Dios. El sueño que José tiene es un sueño que le va a llevar a su propósito, que le va a llevar a su llamado. Alguien puede decir amén. La Biblia dice que José, al soñar este sueño, él le cuenta este sueño a sus hermanos. Él le dice así: el sueño es el siguiente, que el manojo de José se levantaba de entre los demás manojos de sus hermanos, y los manojos de sus hermanos se postraban ante el manojo de José. Sí, algo que a mí me encanta dentro de la Biblia es que la interpretación que ella misma sola se da, como la misma Biblia se predica sola. La Biblia dice que quien interpretó el sueño de José no fue Jacob, no fue José, no fue Dios. Quien interpretó el sueño de José fueron los mismos hermanos de José. Déjame decirte, el enemigo ya sabe ya que tú tienes un propósito. El enemigo ya sabe que tú tienes un llamado. Por eso el enemigo te ataca. Por eso el enemigo no te quiere dejar tranquilo. Déjame decirte que ya los hermanos de José ya sabían del sueño de José, pero a causa de esto ellos sentían envidia. Sí, normalmente es así. Cuando tú tienes algo y esa otra persona no tiene lo que tú tienes, empiezas a sentir envidia. Normalmente es de esta manera. La Biblia dice
que José se sueña un segundo sueño. Este segundo sueño de José era que el sol, la luna y ahora de esta vez son 11 estrellas las que se postran ante José. Sí, ahora la interpretación quien la da no son los hermanos de José. Quien da la interpretación no es Dios, no es José. Quien da la interpretación es el mismo padre de José. Sí, es Jacob quien da la interpretación del sueño. Jacob le dice a José: José, ¿acaso tú señorearás entre yo, tu madre y tus hermanos? Sí, así le dice Jacob a José, porque normalmente es así. No todo lo que parece es. No todas las personas que están a tu alrededor van a querer tu bien. Esto es así, infelizmente esto es así. Sí, hay gente que va a intentar destruir tu llamado, va a intentar destruir tu propósito, va a intentar atacarte, va a intentar señalarte, pero déjame decirte, 10,000 van a caer a tu derecha, 1,000 van a caer a tu izquierda, pero tú no serás atingido. ¿Quién no se sabe ese texto? La Biblia dice que cuando José cuenta este sueño a los hermanos de él, ellos empiezan a sentir más envidia de José y empiezan a buscar una ocasión para poder deshacerse de José. Sí, entonces yo leyendo este texto bíblico, yo empiezo a buscar los tipos de envidia que nosotros podemos ver. El primer tipo de envidia es llamada la envidia de la ocasión. La envidia de la ocasión, gracias hermano, Dios te bendiga. La envidia de la ocasión es aquella envidia que una persona empieza a buscar una ocasión para intentar hacerte mal, para intentar apartarte de tu propósito. Sí, actualmente hay mucho de eso. Actualmente hay gente que va a intentar sentarse en el culto, va a intentar prestar atención en tu prédica, prestar atención en tu alabanza, para empezar a criticarte, para empezar a señalarte, para empezar a hablar mal de ti. Hey, la Biblia dice, sí, de esta manera que existen envidias así, infelizmente es así. Segundo tipo de envidia que se levanta contra los hombres y mujeres que tienen un propósito es la envidia de la inferioridad. La envidia de la inferioridad es aquella envidia en la cual una persona que te mira así, que está en una posición más elevada que tú, te habla bien, te aplaude bien, ok, pero cuando esa persona empieza a mirarte así, empieza a ver que tú estás creciendo en el ministerio, empieza a ver que tú estás creciendo como persona, empieza a envidiarte. Sí, la tercera tipo de envidia es aquella envidia en el que una persona quiere lo que tú tienes y empieza a envidiarte por ello. Por ejemplo, si tú sabes cantar, pero yo no sé cantar, yo voy a envidiarte por ello. Si tú sabes predicar, pero yo no sé predicar, yo voy a envidiarte por ello. Sí, normalmente empieza a ser así. Luego de esto, la Biblia dice que Jacob manda a sus hijos ir a apacentar a sus ovejas hasta Siquem. Sí, la Biblia dice que cuando los hijos de Jacob van hasta Siquem, José se queda en casa, porque José era como el mimado de la casa. José era el más pequeño de la casa. José era el mimado, sí. Cuando los hermanos de José van a Siquem, la Biblia dice que ellos estaban tardando. Entonces Jacob le dice a José: José, ve hasta Siquem y empieza a ver qué les pasa, empieza a ver qué pasa, que están tardando, ve a buscarlos. Sí, cuando él llega a Siquem, la Biblia dice que cierto hombre le dice así, de esta manera: yo escuché a tus hermanos decir que iban a ir hasta Dotán. Sí, entonces José empieza caminando desde Siquem hasta Dotán. Geográficamente, esos son 30 kilómetros de distancia. Sí, José empieza a caminar desde Siquem hasta Dotán. La Biblia dice que los hermanos de José empiezan a verlo desde lejos. Sí, ellos ven a José desde lejos y empiezan a decir: ahí viene el soñador, ahí viene ese hermano nuestro, vamos a deshacernos de él, vamos a arreglar alguna cosa para deshacernos de él. Entonces los hermanos de José empiezan a decir: vamos a matarlo. Sí, pero el hermano más viejo, llamado Rubén, dice así a sus hermanos: no vayamos a matarlo, vamos a
tirarlo a esta cisterna que está vacía, porque si lo matamos, Él es sangre de nuestra sangre, Él es carne de nuestra carne. Así su sangre, que es nuestra sangre, vamos a derramarla por nuestras propias cabezas. Sí, entonces Rubén libra a José de este hecho. Sí, entonces deciden tirarlo a la cisterna, pero antes de eso, la Biblia dice que ellos van a quitarle la túnica a José. Ellos dicen de la siguiente manera: vamos a quitarle la túnica, vamos a tirarlo a la cisterna y vamos a ver qué sucede con sus sueños, vamos a ver qué sucede con sus propósitos. Hey, déjame decirte una cosa. Quien me dio esa túnica fue el padre mío terrenal, fue Jacob. Quien me dio esa túnica fue el hombre, pero quien me dio mi propósito, quien me dio mi llamado fue Dios. Hey, tú me puedes quitar mi túnica, pero mi llamado tú no me lo puedes quitar. Tú me puedes quitar mi túnica, pero mi propósito tú no me lo puedes quitar. Voy a seguir predicando, voy a beber agua. Denme un segundo. La Biblia dice que cuando deciden tirar a José ahí dentro, vamos a hacer una simbología. Voy a hacer un paréntesis aquí para hacer una simbología de que el fondo del pozo es el fondo de la desesperación. Sí, hay gente que se va a quejar de estar en el fondo de la desesperación, pero déjame decirte que el fondo de la desesperación es un buen lugar para estar. ¿Por qué esto, predicador? Te lo voy a explicar. Porque cuando tú estás en el fondo del pozo, si tú miras a tu derecha, no hay salida, no hay nada, hay tierra, hay pared, no puedes salir. Cuando tú miras a tu izquierda, tampoco hay una salida. Cuando miras hacia adelante, cuando miras hacia atrás, no hay una salida. Si miras hacia abajo, tampoco hay una salida. Déjame decirte que la única salida es hacia arriba, es hacia arriba, es hacia arriba. No, tú no entendiste lo que acabo de decir. La salida de tu depresión, la salida de esa situación que estás pasando es para arriba. La situación, quien está en el fondo del pozo, cuando sale del fondo del pozo es para arriba. La salida del limpio es para abajo, pero la salida del justo es para arriba. Sí, la Biblia dice que cuando José estaba en el fondo del pozo, los hermanos de José intentan manchar la túnica de José. Hey, cuando intenten hablar mal de ti, cuando intenten mancharte, proponte quedarte de pie, no te propongas quedarte ahí tumbado. Hey, entonces dice la Biblia que los hermanos de José se sientan a comer pan. Sí, los hermanos de José se sientan a comer pan mientras José está tirado en la cisterna. Los hermanos de José empiezan a decir: ¿y si lo vendemos a los ismaelitas que estaban allí pasando en aquel momento? Sí, había unos ismaelitas pasando que iban a ir hasta Egipto. Estos ismaelitas eran mercaderes. Ellos podrían comprar a José como esclavo y poder llevarlo hasta Egipto. La Biblia dice que ellos deciden sacar a José de ahí dentro para poder venderlo a los ismaelitas. Sí, dice la Biblia que quien dio la idea fue Judá, que Judá es el cuarto hermano más viejo de entre ellos. Sí, Judá cuando saca al hermano José y lo venden por 20 piezas de plata. Sí, y cuando lo venden, ellos van a ir al padre con la túnica manchada para que el padre se piense que José ha muerto por alguna bestia, ha muerto de alguna manera. Sí, la Biblia dice que cuando José estaba yendo a Egipto, él fue vendido por un hombre, ustedes ya saben quién, llamado Potifar. Sí, que este era oficial del faraón. Potifar decide comprar a José, y José, cuando está ahí, algo que a mí me encanta de la Biblia es que José, él era un esclavo y llegó ahí siendo el líder de esa casa, porque Potifar miró a José y dijo: hey, tú tienes algo diferente, yo te voy a poner sobre mi casa. Sí, a mí me encanta el liderazgo que tenía José, a mí me encanta el llamado, el propósito que tenía José. La Biblia dice que cuando José se hace
por arriba de Potifar. La Biblia dice que Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Esa cosa me encanta. Déjame decirte que han hecho una maldad con José, una maldición con José, y ellos se pensaban que aquello iba a ser una maldición para él, y aquella maldición se volvió una bendición para José. Déjame decirte, voy a profetizar para tu vida, solo si tú crees, por favor. Voy a decir que esa maldición que han hecho en tu vida se va a volver una bendición. Alguien puede decir amén, alguien puede decir aleluya. La Biblia dice que cuando José, él estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar empezó a fijarse en José. Claro, un joven bonito, sí. La Biblia dice que cuando la mujer de Potifar se fijaba en José, él claramente huía de eso, porque eso no le iba a acercar a su propósito. Eso que he dicho es que ella quería acostarse con José. Sí, la Biblia dice que la mujer de Potifar se quería acostar con José. Entonces José decide huir de ahí. La Biblia dice que cuando un cierto día, la mujer de Potifar usó de astucia y dijo así: hey, la casa está vacía, no está Potifar, pero está José. Voy a hacer lo siguiente, voy a llamar a José para tener relaciones con él. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando ella llama a José, José va hasta allá. Solo que la Biblia dice que ella agarra un trozo de ropa de él. Ella agarra ropa de él, sí, y él sale corriendo. Hey, todo aquello que no te acerca a tu propósito, huye de eso. Déjame decirte, sí, la Biblia dice que cuando José sale con esa vestimenta que estaba en sus manos, ella aprovecha para empezar a gritar, para empezar a decir que ese joven hebreo había querido violar a la mujer de Potifar. Sí, pero miren qué espíritu de Jezabel tiene esta mujer. Sí, la Biblia dice así. Entonces Potifar, al escuchar esto, él está con rabia, como es normal, como sería. Sí, la Biblia dice que cuando Potifar escucha esto, él decide meterlo a la cárcel. Cuando él decide meterlo a la cárcel, la Biblia dice que habían allí el jefe de la cárcel vio gracia en José y decidió ponerlo como líder en la cárcel. Sí, la Biblia dice de esta manera. Por eso es que José tenía un propósito tan grande. Déjame decirte que te humillaran no va a detener tu propósito, que te tiraran en el pozo no va a detener tu propósito. Ey, que tus hermanos te vendieran no va a detener tu propósito. Ey, que te llevaran preso no va a detener tu propósito, que te vendieran como esclavo no va a detener tu propósito. Alguien está escuchando la palabra. Te estoy diciendo que nada va a detener tu propósito, porque Jehová está contigo. Jehová es contigo. Alguien puede creer en esto. La Biblia dice que cuando José estaba allá, él se hizo líder de la cárcel, que el jefe de la cárcel de allá no se preocupaba con nada. ¿Por qué? Porque José tenía un don de liderazgo. José tenía un llamado. José tenía un propósito. Sí, la Biblia dice que cuando José, al pasar un tiempo, llegan dos personas, un copero y un panadero del faraón. Sí, la Biblia dice que llegó el copero, llegó el panadero, y estos dos, al pasar un tiempo, al pasar ciertos días, estos dos tienen un sueño, cada uno diferente. Sí, el copero le dice de la siguiente manera: hey José, yo tuve este sueño, ¿será que me puedes ayudar? La Biblia dice que cuando el copero le dice el sueño, la interpretación del sueño era la siguiente: tú, copero, en 3 días serás exaltado, en 3 días volverás a tu puesto de copero en la casa del faraón. Sí, entonces el copero estaba: oh glorias, aleluya, yo recibo esa palabra. Entonces el panadero, al escuchar esto, él decide contarle también su sueño. Sí, cuando el panadero le dice el sueño a José, la interpretación del sueño era
era totalmente contraria. En 3 días ese panadero iba a ser ahorcado por el mismo faraón y la carne del panadero iba a ser comida por aves, por cuervos. Sí, la Biblia dice de esta manera. Cuando nosotros empezamos a ver esto de una manera más cercana, cuando empezamos a hacer una exégesis de esto, nosotros podemos darnos cuenta que no siempre nos gusta escuchar una profecía mala, sí o no. La Biblia dice que cuando el copero escuchó aquello, claramente le estaba, oh gloria, aleluya, yo recibo, pero ya el panadero estaba entristecido. Escuchar una profecía de que vas a ser bendecido te gusta, ¿verdad? Pero escuchar una profecía de arregla tu casa que Jesús está volviendo, ahí ya no te gusta. Sí, la Biblia dice que después de un tiempo, la Biblia dice que José le dijo de cierta manera al copero: hey copero, yo quiero que tú no te olvides de mí cuando vayas al palacio del faraón. Sí, así le dijo al copero, pero claramente, como nosotros sabemos la historia, él no se acordaba. Pero antes de entrar aquí, yo quiero hacer una comparación. Mi padre, que era pastor, me dijo un cierto día: oye Daniel, cuando tú vayas a predicar, nunca prediques sin nombrar a Cristo en la prédica, porque la prédica tiene que ser cristocéntrica. Entonces ahora voy a hacer un paréntesis, que haciendo una comparación de José y Jesús, porque son 2 historias muy conocidas, son 2 historias que todo el mundo aquí conoce. Sí, cuando nosotros empezamos a ver desde un principio, José nació de una madre que era estéril. Sí, la madre de José, Raquel, era estéril. Sí, la Biblia dice que la madre de Jesús era virgen. Entonces nosotros podemos ver que ambos nacimientos eran milagrosos. Sí, segunda comparación, la Biblia dice que José, a la edad de 17 años, él tuvo que ir hasta Egipto. Él fue sacado de su casa. La Biblia dice también, ¿quién se acuerda? Que Jesús, cuando nació, él tuvo que ir a Egipto de niño pequeño. Otra cosa muy parecida, los 2 tuvieron que ir a Egipto de pequeños. Sí, la Biblia dice también, un tercer ejemplo, que los 2 fueron humillados, que los 2 fueron vendidos, uno por el hermano y otro por Judas. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de las veces una traición no viene de fuera, una traición viene de dentro, viene de quien está más cercano a ti? Sí, una cuarta comparación, cuando nosotros vamos a analizar, es que José está en la cárcel y él tiene a 2 personas allá. Uno en 3 días fue exaltado y otro en 3 días llegó a morir. Sí, Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz, y cuando él está en la cruz, él tiene a 2 personas al lado. A uno él le dice: aún tú estarás en el cielo, y el otro, ustedes ya saben el final. Entonces nosotros podemos ver que estas 2 historias son 2 historias muy parecidas. Sí, voy a seguir predicando. La Biblia dice que al pasar de 2 años, el copero se olvidó de José. Sí, el copero se olvidó de José. La Biblia dice que cuando el copero está llegando a Egipto, que cuando el copero está en el palacio, él se acuerda de él. En este momento yo te voy a decir, el faraón tiene un problema. Él llamó a los magos, él llamó a los sabios, como se diga, no interesa. Él llamó a ellos y ellos no supieron interpretar el sueño que el faraón tuvo. Entonces, al escuchar el copero, sueño, yo me acuerdo de un sueño. Allá en la cárcel había un hebreo. Sí, la Biblia dice que este joven, este copero, se acordó de José, se acordó de la interpretación que José le había dado. Entonces el copero le dice al faraón: yo me acuerdo de un cierto hebreo cuyo nombre yo no me acuerdo, pero que él está en la cárcel, vamos a llamarlo. Sí, la Biblia dice que cuando él lo llama, él va a decidir llamar a José, que está dentro de la cárcel. Sí, entonces este problema que tenía Faraón fue lo que hizo que José saliera de la cárcel. Déjame decirte, Dios es un especialista en utilizar problemas diarios tuyos para transformarlos en gran bendición. Sí, nosotros sabemos que Dios utiliza grandes malos días tuyos para transformarlos en grandes testimonios. Sí, la
Biblia dice que cuando José sale de la cárcel, él va a arreglarse para ver al faraón. Sí, él tiene que arreglarse para ver al faraón. ¿Y tú cuánto te arreglas para ver a tu Jehová? ¿Tú cuánto te arreglas para ver a tu Dios? Sí, la Biblia dice que cuando él llega al faraón, el faraón empieza a hablar con él. ¿Es verdad esto que tú me has dicho, joven, que tú puedes interpretar este sueño? Sí, ustedes ya saben el sueño. Yo le voy a contar en cuál. La Biblia dice que el sueño que el faraón tuvo era que 7 vacas flacas y feas se comían 7 vacas gordas, y 7 espigas flacas se comían 7 espigas gordas. Sí, qué sueño más raro. Pero déjame decirte que José consiguió interpretarlo, que José consiguió decir la interpretación del sueño del faraón. Sí, porque José estaba con Jehová, y con Jehová nada es imposible. Déjame decirte, la interpretación del sueño era de esta manera: que habrán 7 años de gran abundancia dentro de Egipto, y luego de esos 7 años de abundancia habrían 7 años de pobreza, 7 años de bajo estado económico. Sí, entonces José le aconseja al faraón de esta manera: oye, faraón, yo que tú llamaba a un sabio, yo llamaba a una cierta persona para que esta persona sepa cuidar de las cosas de aquí de Egipto. Sí, que saque una quinta parte en los años de bonanza, para que cuando haya años de pobreza tú puedas sacar ese un quinto de la comida, que tú puedas sacar un quinto de esa parte. Sí, entonces la Biblia dice que el faraón halló gracia ante los ojos de José y llamó a José para que fuese el segundo gobernador dentro de Egipto. Sí, la Biblia dice así. Entonces voy a pedir a los hermanos que se levanten y que cierren sus ojitos y que levanten sus manos. Terminen un minuto y voy a orar. Sí, la Biblia dice: sí, hay ciertos tipos de marcas que Jehová no va a quitar de tu vida, para que esas marcas sea aquello que va a quedar marcado de que tú has vencido. Déjame explicarte mejor ahora. José, imagino a José intentando pedirle al Señor que le quite esos tipos de esa agonía, ese mal estado que él estuvo, esos 13 años, porque la Biblia dice que él salió de Egipto a los 17 y llegó a Egipto a los 30. Entonces son 13 años de lucha, son 13 años de batalla. Sí, aunque José le pida a Jesús, aunque José le pida a Dios: quítame esos 13 años que yo he pasado, házmelo olvidar. Pero déjame decirte que hay cosas que Dios deja marcado en tu vida, para que tú sepas lo que Él hizo en tu vida. Amén o no amén. Amén o no amén. Voy a pedirte que cierres tus ojitos, levantes tu manita. Voy a hacer una oración y le devuelvo el micrófono a quien es de derecho. Señor, mi Dios y mi Padre, te agradezco, Señor, por estar más un día en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Te voy a pedir, Padre, que seas tú guardando a estas personas que aquí están presentes. Si hay alguna enfermedad aquí, Señor, yo te pido que seas tú sacándola, Señor, mi Dios y mi Padre, porque tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, Señor, y que puede hacerlo todo. Yo creo hoy en esta tarde que tú puedes curar a quien tú quieras curar. Yo te pido, Señor, que tú abras esos corazones, Señor, y que pongas esas semillas, Señor, mi Dios y mi Padre. Así yo te pido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si alguien necesita de oración, puede pasar al frente. ¿Algún hermano va a estar orando? ¿No? ¿No? Vale. Amén. Amén. ¿Qué tal lo que nos trae el Señor el día de hoy? Eh, Mientras que, bueno, pues hablaba con el pastor y todo esto para intentar hacer algo diferente, y como les decía, de lo de la excusa de un pastor, en que nosotros como hermanos estemos aquí en su casa buscando una excusa de sacarlos a cada uno de sus hogares y que conozcan algo más del Señor. Son cosas como esta. Algo que me encanta acá es ver cómo la gente por el Señor se transforma. Yo viendo a Joel,
viendo a Jacob, viendo a Dani, viendo, bueno, a muchas personas y viendo en Dani, que muy bonito el mensaje que nos compartió el día de hoy, eh, lo veo, ahora sí, respira, lo veo como una gaseosa. Ustedes cuando compran una gaseosa y su hijo, quienes tengan hijos pequeñitos, la baten fuerte, ¿qué pasa con la gaseosa? Explota, lo ensucia, sale todo el gas. Y así yo veo el corazón de Daniel. Está tan lleno del Señor que quiere explotar muchas cosas. Pero a medida que va saliendo la gaseosa, ya va viendo que ya después va fluyendo y va fluyendo y va fluyendo. El Señor quiere moldear corazón.